Hola, buenos días, buenas tardes a quienes nos acompañan. Estamos desde el periódico El Colombiano de Medellín con Daniel Rivera, el editor general del periódico, y John Eric Gómez, nuestro periodista deportivo, que lo hemos invitado porque queremos hacer un abrebocas con el tema, pues es que en realidad el tema de esta semana y de estas semanas es el fútbol, ¿no? Todo el mundo está conectado con la Copa América, que ahora la Euro es ya pues la sensación, todo el mundo la ve, todo el mundo sabe, e invitamos a John Eric porque resulta que además de ser el periodista deportivo, es el que va de primero en la polla del periódico, es decir, sus pronósticos son acertados. ¿Su empresa atraviesa procesos de desvinculación laboral? Con el programa de Outplacement de Manpower Group, acompaña a estas personas reduciendo su tiempo de reubicación de 24 a 12 semanas en promedio. Cuide su marca empleadora y clima organizacional. Contáctenos www.manpowergroupcolombia.co. Muchas gracias por la invitación a todas las audiencias por ahora, porque todavía falta mucho. Y bien lo dijo Luzma, tenemos un mes de puro fútbol, fútbol por la mañana, fútbol por la tarde, Eurocopa mañana, Copa América que inició con el partido de Argentina-Canadá en la tarde. Bueno, pero no vamos a hacer polémica de los deportes, solo queremos saber de usted. Colombia siempre, pues cuando llega de favorita tenemos como un complejo. Le va mal. Como en el Mundial del 94. ¿Cómo fue que, es decir, cómo ha sido la historia de Colombia cuando llega favorita a los torneos? Tenemos dos antecedentes muy marcados. Uno en el 92, cuando eran los Olímpicos de Barcelona, que esa selección se paseó toda la fase clasificatoria, le ganó a equipos como Brasil, a un Paraguay que en ese momento era un equipo muy importante. ¿Quién estaba en ese equipo? En ese equipo los delanteros eran Valenciano, Aristizábal y Asprilla, con decirle eso. Bueno, los que después en Estados Unidos también fracasaron. Los más que recuerda que los Olímpicos en ese momento pues eran sub-23 todavía con esos equipos sub-23 y ese equipo fue la base de esa eliminatoria después para el 94, ya con el pibe Valderrama y otros jugadores. Entonces no es que siempre fracasemos cuando vamos de favoritos, sino que esa selección en particular no era capaz de superar la posición de favorito. Había un montón de factores y un montón de temas cuando eso se hablaba de que no se revisaba a los rivales, que era más hacer lo que hacía como selección y que se preocuparan los demás por lo que yo hacía. Ahora es distinto, el fútbol ha cambiado mucho, se ha modernizado, ahora estudian muy bien a los rivales, la tecnología ha permitido mucho eso y había, digámoslo, un aspecto que marcaba mucha diferencia y que hoy ya Colombia lo ha superado, creo yo, que en ese equipo no había jugadores en el exterior. El único que estaba por fuera apenas era Faustino Asprilla, el resto eran jugadores locales, entonces no tenían esa cultura. Oíste, pero además dicen que había un complejo de montañeros en el exterior. Una vez a mí me contaron en una entrevista que uno de esos jugadores del 94, cuando bajó al desayuno en el hotel, dijo: muchachos, ¿ustedes cómo se bañaron? Y entonces le digo: porque pues abrimos la llave. Es que no, es que en el baño donde yo estaba, la canilla estaba muy bajita y me tocó agacharme. Claro, como en los hoteles hay dos salidas del agua, una para la bañera y otra arriba, ellos no sabían, por ejemplo, ese tipo de cosas. Entonces siempre se ha dicho que eran como muy montañeros. Hay muchas anécdotas. Hay otra que incluso no la esconden y la han contado, que cuando llegaron en el bus a Barcelona, pues Valenciano y Asprilla, que eran los chachos de esa selección, se bajaron del bus porque todo el mundo se les iba a venir encima, le iban a saludar, y salieron y nadie los miraba y ellos caminando como los chachos y todo, pues, ¿quiénes son? Sentían que tenían que tener los hinchas alrededor. Claro, porque era una selección porque que eran venía importantes, pero acá, exactamente, no allá. Y en Sudamérica, entonces era una selección con el favoritismo. Bueno, pero llegamos un poco como favoritos. He escuchado, por ejemplo, a los directores técnicos de Costa Rica y de Bolivia diciendo que Colombia pues es una de las mejores o la mejor selección de este campeonato. Yo particularmente creo que Uruguay tiene una selección muy buena y que puede ser campeón, pero bueno. Jodas, Uruguay, sí. A mí me parece por encima de Argentina, pero ojalá sea Colombia, porque yo tengo un analista de cabecera que es mi hijo puso es que a Uruguay de campeón y de figura, claro, a Federico Valverde. Bueno, es que como su hijo se llama Federico, entonces va a querer que sea Federico Valverde. Además, Luzma, porque es que si usted se pone a ver la Eurocopa... ¿Pero usted cree que Colombia sí puede ser por campeón? Eso, yo le voy a... lo que la gente, ¿por qué se ilusiona? Porque si usted ve la Eurocopa, en la Eurocopa los favoritos que han ganado son Alemania,
España, Rumania y Colombia le ganó a esos 3 equipos en esta fase preparatoria. Claro, entonces eso causa mucha ilusión. Que pensábamos que habíamos jugado contra una España de segunda, pero no, la España que le pusieron a Colombia en realidad son varios de los que hoy están de titulares. Es la base de este equipo y es protagonista. A John Eric le decimos ¿va a quedar campeón o no va a quedar campeón? Bueno, mi concepto es que Colombia tiene todo para llegar a la final. Ya que quede campeón, yo creo que hay otros que tienen una obligación por encima y son Argentina, que es campeón del mundo. Lo dice bien Luzma, yo creo que Uruguay con Bielsa ha cambiado una mentalidad, tiene jugadores muy importantes también en Europa, como dijo Daniel, Federico Valverde es uno de los que está en esa base de jugadores importantes, y Brasil llega con grandes individualidades, pero en los amistosos no se ha visto bien como equipo. Entonces, o se enchufa en la Copa, si Brasil se enchufa en la Copa es firme candidato, o si no va a depender de las individualidades y ahí le va a quedar muy difícil. Colombia en cambio se ve sólido como equipo, tiene individualidades, entonces la obligación de llegar a la final creo que la tiene. Y lo va a llegar a la final. Pero venga, ya se nos fue muy largo nuestro abreboca, ya les dije que esto no es la polémica de los deportes, solamente tengo un último concepto y es que todo está demostrando que el verdadero estratega era Néstor Lorenzo y no Néstor Pekerman. Sí, Lorenzo era el segundo de Néstor Pekerman y ahora realmente ha hecho una campaña incluso mejor que las que pudo haber hecho Pekerman. Además porque Lorenzo ha logrado dar el salto de calidad, porque con Pekerman se llegaba a los partidos importantes o los desafíos importantes y no se ganaba. O sea, Pekerman no le ganaba a Brasil, Pekerman no le ganaba a equipos de la misma envergadura pues de equipos grandes de Europa. En cambio, Néstor Lorenzo ya le ganó a campeones del mundo, Alemania, España, Brasil. Lunes en la tarde. Lunes a las 5 de la tarde contra Paraguay. El debut de Colombia tiene todo para llegar a la final y ojalá empiece con pie derecho, que es muy importante en estos torneos. Oiga, y como el otro día le estábamos haciendo la cuenta al presidente... Oíste, pero me da risa porque en YouTube comentan, ¿no? Dicen que, bueno, otra semana más de... Otra semana más, exactamente. De crisis. Pues en la semana 97, porque estamos en la semana 97, próximos a llegar a la 104, que es la mitad del periodo de gobierno, pues el debate de la semana 97 fue el sombrero de Carlos Pizarro, el excomandante del M-19. Que bien lo tituló nuestro periodista Nicolás Rivera, El sombrero de Llorente, crónica de un símbolo que divide al país. Ese título estuvo muy bueno, Santiago. Santiago Ángel, que nos acompaña desde Bogotá, nuestro editor político. Santiago, pónganos un poco en contexto del problema del sombrero. Pues Luz María, el sombrero de Pizarro, el presidente decidió declararlo esta semana en un acto en la Presidencia de la República junto a Laura Sarabia como un bien patrimonio cultural de la nación. Y eso generó toda una controversia pública, inclusive dentro del Ministerio de Cultura, porque unos funcionarios publicaron un comunicado señalando que eso no era así de fácil, que no se podía hacer unánimemente por parte del presidente. Lo dijeron con razón, es que ser patrimonio de la nación no es una cosa que de un día para otro se decide, ni un presidente dice como un acto dictatorial, esto es patrimonio cultural de la nación, eso no existe. Y justo, Santiago, sacaron en la edición de este viernes del periódico ustedes en Política un artículo sobre que esto ya tiene moviendo fichas adentro del ministerio y que posiblemente Juan David Correa, ministro, saque gente por contradecir al presidente, ¿o no? Sí, porque al ministro de Cultura no le avisaron de que la cartera iba a publicar ese comunicado. Él lo que ha dicho es que se dio cuenta cuando los medios replicaron el comunicado que estuvo al aire en la página web del Ministerio de Cultura durante mucho tiempo, y eso se entendió como una contradicción a la decisión de la Presidencia de la República. Entonces probablemente haya consecuencias para los funcionarios técnicos del ministerio que hicieron ese comunicado y lo publicaron. No, pero esto realmente tiene una historia. El presidente Gustavo Petro fue a Suecia y se encontró con unos exmilitantes del M-19 que le entregaron el sombrero. Es así más o menos. Son excombatientes del M-19, exguerrilleros que se refugiaron en Europa, y uno de ellos fue escolta de Carlos Pizarro. Al parecer, antes de un discurso, Carlos Pizarro le entregó el sombrero de varios que tenía y él lo conservó.
y el presidente pues le da eso como un matiz providencial y dice que seguro intuyó o algo pasó dentro de él y que lo guardó hasta hoy. Y bueno, y la imagen realmente del presidente con Laura Sarabia poniendo en una urna, destapándolo con un manto rojo, pues es un poco realmente demasiado, pues para un sombrero, porque finalmente, más allá de la discusión de si el sombrero simboliza la paz o simboliza la guerra, porque el país está dividido respecto a eso, pues realmente es un culto exagerado a un objeto de una persona. Yo creo que no pasa así a excepción de Bolívar, ¿no? Porque además son cultos que son muy propios de estas dictaduras del mundo, hacerle culto a ciertos personajes. Entonces esto es el sombrero de un señor por ahora. Mientras no se resuelva el tema del conflicto, mientras las heridas sigan abiertas, pues no tiene sentido hacerle ese culto ni por parte del presidente de la República. Porque en el fondo lo que está pasando, lo que estamos viendo, es que el presidente Petro se ha dedicado a exaltar mucho los objetos y el M-19, pero no el M-19 de la paz, sino el M-19 de la guerra. Es decir, cuando lo han entrevistado, él habla con nostalgia de los combatientes, de cuando estaban por el páramo tal, de cuando estaban combatiendo, o pide la bandera, que es que esa bandera fue por la que lucharon, ha sacado 2 o 3 veces la bandera. El 1 de mayo, ¿se acuerdan que salió con una bandera? Era la de Colombia y la del M-19. Incluso desde la posesión misma, cuando mandó a traer la espada. Paró la posesión para que trajeran la espada. Y el problema es que hay víctimas, realmente ha sido muy interesante. No solamente una asociación. Elena Urán Videgain, que es la hija de Carlos Urán, uno de los magistrados muertos en el Palacio de Justicia, que además siempre ha estado más cerca del petrismo que contra el petrismo, tanto así que era contratista del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ella ha dicho que esto es un agravio para ella, que porque no puede, es decir, que más allá de que dice ella que el M-19 no haya matado a mi papá, porque ella dice a mi papá lo mató el ejército, no quiere decir que el M-19 no sea responsable de muchas cosas que pasaron, como para que estemos, y además dice una frase, es que el presidente lo hace parado en la plataforma del poder como un dictador, es decir, ella misma que ha sido no es que haya sido petrista, pero ha estado cerca, ha estado en el gobierno de Gustavo Petro, considere que ella como víctima la están agraviando y es una decisión dictatorial, pues creo que habla mucho de lo que es. Y además es que está, por otro lado, el discurso del mártir de izquierda, ¿no? Claro, porque como a Carlos Pizarro lo mataron en un vuelo, cuando iba para Barranquilla, sacan una metralleta del baño de este avión y lo matan ahí, bueno, lo dejan herido y él después muere en la clínica. Entonces, revestir a los subversivos de ese momento de mártires, como si hubieran sido perseguidos, y es quitarles de plano todos los actos terroristas que cometieron. Hay que recordar que a Carlos Pizarro lo capturaron en el gobierno de Turbay, después lo liberaron en el de Belisario Betancur, y luego ¿qué vino? Es que en esta guerra de narrativas, eso es lo que busca el presidente Petro, tratar de que la historia recuerde lo que él hizo y sus compañeros guerrilleros como algo de unos jóvenes idealistas que querían mejorar el mundo, pero que no los dejaron, tampoco los dejaron en esa ocasión. Me parece, y yo creo que tiene que quedar claro, es que de todas maneras, por muy idealistas que sean y por muy jóvenes que sean y por muy buenas intenciones que sean, no se puede considerar que las armas son una alternativa. Esto ha demostrado, todo esto demostró, más allá de que el comandante, como le decían el comandante Papito, tuviera muy buenas intenciones, pues usó las armas, se robaron armas para atacar a otras personas con armas. Y por eso es que Colombia no ha salido de esta especie de enredo de la violencia, porque hay quienes siguen justificando que se pueden coger las armas para lograr un fin, como el presidente de la República. Exacto, y él que lo ha criticado tanto y con razón
razón de los sectores de derecha cuando dicen o han justificado la tenencia de armas, por decir algo, o cuando se ha exaltado en su momento a líderes de los paramilitares, pues debería ejercer la autocrítica y decir, ¿yo qué estoy haciendo? No, pero lo que sigue exaltando es la guerra. Realmente tenemos un presidente que mantiene su guerra interna y, como decíamos, convirtió el sombrero de Pizarro en un florero de Llorente. Santiago, y de hecho, ¿qué les va a pasar a los funcionarios del Ministerio de Cultura? Porque eso también sería muy dictatorial, que los funcionarios por ejercer un trabajo técnico, por llamar la atención sobre unos temas técnicos, terminen echándolos. ¿Los van a echar? ¿No los van a echar? ¿Qué va a pasar? Pues Luz María, todavía no hay una definición concreta sobre el Ministerio de Cultura, pero lo que sí sabemos es que el ministro está muy molesto, además lo dijo públicamente, porque el comunicado que publicaron fue inconsulto y además pues es una contradicción abierta al presidente de la República. Vamos a estar muy pendientes de los nombres de los funcionarios en los próximos días para saber si se retiran del ministerio ellos o si los sacan. Porque ahí creo que eso salió del viceministerio de Patrimonio, entonces la viceministra de Patrimonio podría estar en dificultades, pero porque, y para concluir, yo creo que tenemos un ministro de Cultura que le está tratando de ayudar a Gustavo Petro a hacer la narrativa esta de que no fueron unos guerrilleros que hicieron mucho daño a la sociedad, sino que fueron unos jóvenes, porque cada vez que el presidente Petro pide una cosa, como lo de Puerto Rellena fue, ¿no? Como lo de Puerto Rellena, que un día llegó Gustavo Petro a lo de Puerto Rellena, o que le dice Puerto Resistencia, porque ahí empezó el estallido social, y dijo, ¿cómo así que este monumento, que esto no es un monumento nacional? ¿Cómo así que el ministro? Y al día siguiente el ministro le tenía la resolución diciendo que iba a comenzar a ser monumento nacional. Porque finalmente todas esas dictaduras y todo ese tema, y mucho lo que buscan es como cambiar los referentes culturales, y creo que en esa lucha está el presidente. Esto fue el debate de la semana número 97 del presidente de la República. Luzma, finalmente, para tener esta segunda parte de Mesa Central, les vamos a contar. Recuerden suscribirse en el canal El Colombiano, periódico El Colombiano, en YouTube, y así también estamos en todas las redes sociales, en Twitter, ahora X, en Instagram, en Facebook y en las plataformas como Spotify y Deezer. Ahí pueden escuchar Mesa Central para que se entere de todo lo que pasa en Medellín, Antioquia, Colombia, el mundo y sus alrededores. Bueno. Bueno, nuestro segundo tema tiene que ver, volvemos otra vez sobre la alcaldía de Daniel Quintero, y volvemos otra vez, pero esta vez realmente se ha dado un paso importante, y es que la Fiscalía General de la Nación por primera vez toma una acción clara sobre los bienes que podrían haber sido producto de un enriquecimiento ilícito de parte del Team Quintero, por decirlo de alguna manera. Esta semana incautó. ¿Qué fue lo que pasó, Jacobo? Jacobo Betancourt, periodista de la sección Metro. Sí, bueno, digamos que esa es una como de las noticias en términos pues, de los procesos judiciales que avanzan contra el alcalde más importantes, o de pronto contra los exfuncionarios que hicieron parte del gobierno pasado, y fue la incautación o la aplicación pues, de la medida de extinción de dominio a bienes por 30.000 millones de pesos, ¿no? Que digamos que la Fiscalía, a través de un comunicado, precisó que se trataban de 4 inmuebles rurales, 8 también ubicados en la zona urbana y 8 vehículos, que en la parte de los vehículos aparece una parte muy interesante, y es que digamos que se hizo un rastreo, el medio de comunicación El Armadillo hizo un rastreo en donde logró verificar cómo uno de esos bienes que aparecían en las fotos de la Fiscalía tenía lazos, tenía como vasos comunicantes, en este caso con Miguel Quintero, que también ahí como se arma todo el caso del Parque de las Aguas, que es uno de esos grandes casos que avanzan en la Fiscalía. Digamos que realmente, como en cada escándalo, se necesita algo que detone, y en este caso, el hecho de que era un carro lujoso. ¿No? Ese era el Rubicón. El Rubicón. Qué rico un Rubicón, hombre, solo hay que robar para conseguírselo. No hay que robar. Y una moto BMW, sí, muy cara, estaba dentro de los bienes que incautaron, porque en realidad llama mucho la atención que es solamente sobre un caso. Es decir, esto es como lo que se robaron aparentemente en el mantenimiento del Parque de las Aguas. Es decir, las fotos que vamos a ver del Parque de las Aguas, que está vuelto nada o que estaba vuelto nada durante la administración de Daniel Quintero,
Pues la plática estaba de pronto, según la fiscalía, comprando bienes, en el Rubicón y en la moto, ya no para el disfrute de los niños de la ciudad, las piscinas, sino para el disfrute de dos amigos del barrio de Miguel Quintero, porque realmente lo que hay detrás es que este señor Pino era vecino de ellos en el Tricentenario, ¿no? Y su esposa, que es la dueña de un restaurante, porque al jalar los hilos, lo que se encontró es que ese carro se utilizó para una propaganda de un restaurante a la cual Miguel Quintero también le hacía propaganda, ¿no? Exacto. Y además ese señor Pino, que es el esposo de la señora del restaurante, es el que tenía varias empresas a las que le daban contratos de parte del área metropolitana. De parte del área metropolitana le daban contratos sin licitación para hacer el mantenimiento del Parque de las Aguas. Y siempre se dijo que quién está detrás de la contratación del área metropolitana, Miguel Quintero. Recuerden que nosotros publicamos aquí una comunicación, me acuerdo muy bien que nos llamó y nosotros buscamos por todos lados varios testimonios donde nos decían que Miguel Quintero se reunía en un apartamento del Poblado que estaba completamente solo habían unas sillas y ahí era donde pedían los celulares antes de entrar y ahí pedían las coimas de los contratos. Porque fíjese que Juan David Palacio se llamaba el director del área metropolitana. Sí. Juan David Palacio había sido miembro de la UTL de Miguel Quintero cuando Miguel Quintero fue concejal. Entonces, llega su hermano a la alcaldía, entonces Miguel Quintero dice, bueno, este equipito mío lo pongo ahí a que ponga la cara en el área metropolitana, pero el área metropolitana la manejo yo. ¿Y cuánto es el presupuesto del área metropolitana? ¿Cuánto se pudieron haber alcanzado a gastar? 600.000 millones de pesos. Esto que estamos contando es solamente de cuántos miles de millones. 30.000. Exacto, el caso, o sea, los bienes que fueron pues, producto de la adquisición de dominio son 30.000 millones, pero en este caso lo que ha dicho pues, la Fiscalía en las audiencias, se trata de 3 convenios interadministrativos firmados entre el área metropolitana y Metroparques por 17.450 millones de pesos. Y a partir de ahí se desagregan otros contratos por 4.500 millones de pesos a 3 empresas, en la que precisamente una que se llama J. Pino SAS es una, digamos que de las más curiosas porque se dedicaba a la comercialización de telas. En 2019 se dedicaba a la comercialización de telas y de pronto Exacto. llegó Daniel Quintero a la alcaldía y decidió cambiar, que ya no era buena para comercializar, sino buena para qué. Y ya se vuelve experta en hacer mantenimientos para el Parque de las Aguas. Y también otra parte muy interesante, y también eso fue lo que expuso la Fiscalía en las audiencias, fue que personas, por ejemplo, que pertenecían a esa empresa tenían vasos comunicantes con otras 2 que están implicadas, una que se llama Estructuras Zafiro y otra que se llama Uno Soluciones. Entonces, por ejemplo, se ve como una persona que manejaba, por ejemplo, las cuentas y el personal de esta empresa Estructura Zafiro, antes había trabajado en J. Pino SAS, o por ejemplo la hermana también del principal implicado había fundado Uno Soluciones y después la vendió. O sea, son 3 empresas que tienen vasos comunicantes y eso es lo que muestra la Fiscalía en las audiencias. La manera como contrataban, siempre se presentaban 3 empresas que eran primas, como empresas gemeliadas y así mantenían la plata entre ellos. Claro, es que funcionaban muchas cosas. Primero ponían a alguien de la cuerda de ellos que no les pusiera problemas, como el director que pusieron. Después hacían esto por convenio interadministrativo, de manera que se saltan la ley 80 y no tienen que pasar por licitación. Que esa es la historia en todas las entidades. En todas las entidades. Entonces, 600.000 millones de pesos entregados ahí a dedo. Y luego crean unas empresas para mostrar como si hubiera competencia, que fueran varias, pero son las mismas compitiendo por los mismos. Entonces, esto que se está presentando en la área metropolitana fue lo que, según los indicios, pudo haber pasado en muchas entidades del distrito de Medellín durante la administración de Daniel Quintero. Hay que felicitar a la veeduría Todos por Medellín porque ellos fueron vitales en la investigación de este caso y por eso la Fiscalía, que tal vez que agradecemos que ahora se ponga las pilas, pero realmente hay quienes les han ayudado mucho a hacer este trabajo y ojalá esto llegue hasta las últimas consecuencias. Bueno, y nuestro tercer tema, la reforma a la educación, que se cayó. La historia de la reforma de la educación sí es como de Ripley, cuando decían que era de Ripley, porque sí es lo más raro que ha pasado. Pero antes, Santiago, se cayó la reforma de la educación, pero esta semana, que era la última semana de las sesiones del Congreso, le aprobaron muchísimas cosas al gobierno de Gustavo Petro, ¿no?
Sí, Luz María, uno podría decir que fue un semestre legislativo agridulce para el gobierno, pero realmente más dulce que agrio, porque pudieron pasar la reforma pensional, que era una de las apuestas más grandes del presidente de la República en todo su gobierno. Pasaron, por ejemplo, la jurisdicción agraria para crear tribunales que puedan resolver los problemas de conflictos de tierra. Con una representante del pacto histórico también prohibieron las corridas de toros y dejaron viva la reforma laboral para la siguiente legislatura. Entonces, realmente pues no es un mal balance. Muchísimas cosas. Es decir, ahora sí el presidente Gustavo Petro no va a tener el argumento que ha esgrimido de que es que no lo dejan, que es que el viejo país no lo deja cambiar el país. Ahí eso ya murió. Pero también, y quiero, antes de pasar a la reforma de la educación, que es nuestro tema, quiero también destacar que le aprobaron el cupo de endeudamiento nuevo, es el cupo más alto en mucho tiempo, más de 17.000 millones, y se lo aprueban porque prácticamente pues Gustavo porque Petro había una amenaza detrás. Amenazó, digo, si no me aprueban esto, nos vamos a default, no vamos a pagar la deuda, y eso tendría unas implicaciones tremendas para el país. Seguramente muchos, es decir, Petro apunta a amenazas. Nosotros llevamos años amenazados por Petro, pero bueno, vamos a ver hasta dónde nos lleva. Y el tema de la reforma a la educación, que digo yo que muy raro, muy especial, porque es que por primera vez en este gobierno se habían puesto de acuerdo la bancada del gobierno y la bancada de la oposición. La ministra había hecho un excelente trabajo y tenían ya un articulado perfecto y era el que se iba a aprobar. Y de pronto FECODE dice, no, a mí no me gusta, salió a paro, se fue a la calle. Y entonces de pronto le dijeron, bueno, vamos. Entonces la ministra le dijo, listo. Negociemos. Hagamos como usted quiere, le retomo estos 6 puntos, se los retomó. Y ya después FECODE otra vez, no, yo no confío, ustedes allá en el Congreso me van a hacer trampa, me voy a las calles, bloqueó Bogotá, en fin. Y entonces terminaron hundiendo la reforma a la educación, que era una reforma pues digamos que no comprometía mayor cosa. Y que el gobierno después terminó volteando diciendo que es que había mucho afán ya en el Congreso, cosa también que es cierta, pero en realidad la cosa fue que FECODE se paró en la raya. No, María, Pizarro, precisamente la hija de Carlos Pizarro, que es hoy senadora y futura candidata presidencial, dijo, la oposición, más o menos le echó la culpa a la oposición de haber tumbado la reforma. En ese estilo tan del petrismo, de echarle la culpa a los otros de algo que estuvo realmente, que fue muy evidente, que fue culpa de FECODE y fue culpa del gobierno, porque quisieron hundirlo, porque ya no les gustó la conciliación, porque querían era poner solo lo que ellos querían. Santiago, no sé si usted tiene esa misma percepción. Totalmente, Luz María. FECODE se opuso desde el principio a cualquier tipo de modificación en la evaluación docente que ellos dicen que sí existe en el país, pero que se volvía más estricta en esta reforma, y no quisieron conciliar ningún punto de los acuerdos a los que había llegado el gobierno con senadores como David Luna o Paloma Valencia. Y la conclusión de FECODE fue o tumban la reforma o seguimos en paro. Y el gobierno pues siente que es mucho más cercano a los sindicatos y a FECODE que a la oposición. Sí, porque entre otras, la temática de la reforma, había 2 puntos que le chocaban muchísimo a FECODE. Uno, el que usted dice de la evaluación de profesores, pero otro también es que ellos no querían que se dijera en una ley estatutaria que la educación podía ser prestada por el Estado, pero también por particulares. El FECODE siempre ha tenido una guerra contra la educación privada, a pesar de que la educación privada ha demostrado, por ejemplo, ese modelo de colegios por concesión en Bogotá que fue tan exitoso. A FECODE le sabe a cacho, FECODE nunca ha querido eso y lo ha querido tumbar. Entonces ese era el punto de los que más le molestaba de esa ley estatutaria, era que se elevara como a categoría de educación posible la educación privada. Pero había también otras polémicas con la reforma a la educación, Luzma. La otra era la democracia dentro de las instituciones universitarias, dentro de las universidades, porque lo que hacía era que el gran colectivo de estudiantes, la mayoría, elegían
al rector, pero además elegían decano, además elegían las maneras de Gravísimo. evaluar, era una cosa muy grave. Gravísimo. Jorge Iván González, el director de Planeación Nacional, nos lo dijo. Es decir, esto, si las universidades públicas ya tienen problemas importantes de calidad, si se aprueba la democratización de las decisiones, pues es el acabose de la universidad pública. Porque imagínense los estudiantes decidiendo, bueno, vamos a prestar una maestría ¿de qué? ¿De sociología o de física cuántica? Entonces los estudiantes deciden, o los estudiantes deciden, no, el profesor tal no nos gustó, entonces Chao. lo sacamos. Exige mucho. Realmente, y eso estaba contemplado entre los puntos de la reforma que en un momento se le introdujo la ministra por petición de FECODE. Y finalmente estaba ese de, que lo comentamos hace 8 días, de sacar matemáticas de las materias obligatorias que se daban en los colegios, lo cual demostraba pues el talante que tenía FECODE detrás de la reforma, ¿no? Bueno, sí. En realidad, pues se cayó una reforma que realmente no cambia mucho el orden de las cosas, entre otras cosas, porque lo que proponía era tantas buenas intenciones que hicieron en la Universidad Javeriana una cuenta como de servilleta y decían que para aplicar esa ley estatutaria tendrían que aportar 41 billones de pesos más al año, solamente para la cobertura, sin contar los indicadores de calidad que pedían. Entonces, de manera pues que sí podemos hacer muchas leyes que sean muy... que busquen muchos ideales, pero pues si no se pueden hacer en la práctica, pues no tienen mucho sentido tampoco esas leyes. Entonces tal vez no se perdió nada, entre otras cosas porque en este país pues la educación gratuita a ciertos niveles pues ya tiene una cobertura importante. Ojalá se pudiera aumentar en los niveles superiores, pero pues eso no depende tanto de las leyes, sino de la voluntad de los gobiernos y de las universidades que ayuden a que eso Y el presupuesto. Y del presupuesto. Hasta aquí llegamos. Les deseamos que pasen un fin de semana. Ojalá, si quieren, viendo mucho fútbol, también pueden ir los que están en Medellín a ver la llegada de la Vuelta a Colombia, que también llega a Medellín este domingo. Y pues que tengan un excelente fin de semana y muchas gracias por habernos acompañado hasta este momento.